gusto escucharlos. Estamos muy contentos de poder estar el día de hoy y compartir la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué no me acompañas en esta oración antes de comenzar? Señor, gracias porque todo lo recibimos de parte tuya. Sabemos y reconocemos en todo momento que tu bendición está en nosotros, está con nosotros, Señor. Y de esta forma nos sabemos bendecidos a través de tu palabra, conociendo así la dirección, tus propósitos y lo que tú tienes para nuestras vidas. Así que permite que tengamos claridad, abre nuestro entendimiento y que por medio de tu Espíritu esta palabra sea bien atesorada en nosotros, Señor, y llevada y puesta por obra para gloria de tu nombre, Señor. Que el único exaltado y alabado seas tú en todo tiempo. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, pues es una bendición poder estar con ustedes, poder compartir esta palabra. Como lo decía Eduardo, desde que comenzó el servicio es un día en el cual conmemoramos algo importantísimo para ti, para mí, para la humanidad entera. Y la conmemoración para este día precisamente es la resurrección de Cristo. La máxima expresión de libertad entregada por Jesús a todo aquel que en Él creyere. Es algo asombroso, es algo poderoso y es algo con una profundidad que tú y yo debemos escudriñar todos los días, no solo por tradición o no solo una vez al año. Hablar de salvación, de libertad, del amor de Dios y de lo asombroso de este acto de misericordia divina es causa obviamente de fiesta, de alegría. Podemos sentir en nuestro corazón una vez que hemos profundizado, conocido esta parte, una vez que la hemos leído, que se ha hecho viva en nuestros corazones, podemos estar llenos de alegría. Pero reitero, no solo el día de hoy, sino es un acto continuo en nuestras vidas. Ahora, es necesario ser muy cautelosos y no perder de vista las causas y los efectos de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, la salvación es gratuita, pero fue costosísima. Si tú y yo no entendemos el motivo por el cual Jesús tuvo que dar su vida, poner su vida en lugar nuestro, no entenderemos prácticamente nada de nuestra vida cristiana. Es por eso que incluso hoy vemos que por tradición muchas personas, aunque recuerdan este tiempo, aunque se ubican o tienen una noción del padecimiento, la muerte de nuestro Señor Jesús y la resurrección, carecen de comprensión en ella y entonces reducen este acto a la simpleza de una mera tradición. Pero hay algo que tú y yo debemos de tener en todo tiempo claro, y es a lo que quiero profundizar en este estudio. Isaías 53:5, que era el pasaje que Eduardo nos hacía favor de recordarnos. Quiero que nos adentremos en él. Dice la Escritura en el versículo 5: mas él, refiriéndose a Jesús, fue él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El profeta Isaías nos habla de la causa de muerte de nuestro Señor Jesucristo, y al decir que tal causa es el pecado y la rebelión del hombre, tu pecado, mi pecado, tu rebelión y mi rebelión, esto, te decía, nos hace que con cautela entendamos que el pecado no es cualquier cosa.
No es cualquier cosa, no es una simpleza, no es algo que podemos llevar en una vida cotidiana sin ningún problema. Es algo muy importante y en lo que a veces vamos al paso de los años dejando o minimizando o haciendo una simpleza. Pero fíjate bien, incluso que en nuestra vida o en nuestro caminar cristiano podremos encontrar a veces excusas o justificaciones como aquellas que seguramente has oído, pues cada quien sus luchas y sus caídas. O bajo el típico y conformista, pues todos pecamos, nada más que de distinta forma. Aunque es una realidad, pero a veces nos abrazamos a ello como una excusa frente al error, sin entender las magnitudes del pecado. Que nos está hablando Isaías que hubo una sentencia de muerte, sufrimiento, algo terrible presentado como el trato que Dios le da al pecado. Es un día maravilloso. Festejamos, celebramos todos los días de continuo la resurrección, pero seamos conscientes de que fuimos librados. Por ello, para celebrar la resurrección de Cristo, primero hagámonos conscientes de lo que implica el pecado y cómo ha sido tratado por parte de Dios. Si tú y yo volteamos o miramos a la cruz, decimos, wow. Es algo, una escena que nos deja impactados, nos deja frío. En algunos momentos a varios de ustedes les he contado que cuando era más pequeño, ¿verdad? Era pequeño, mi padre me llevaba a una iglesia y en esa iglesia cuando entrábamos había un Cristo enorme en la entrada, colgado en el madero, sangrado, y a mí me aterraba cuando iba a entrar ahí, me volteaba, ¿no? Y papá le gustaba pararse ahí un momento y yo decía, no, por favor, porque me aterraba. Y entonces yo preguntaba qué pasó y mi padre solo decía, murió por nuestros pecados. Y yo decía, no entiendo. Pero al día de hoy ver esa escena a ti y a mí nos deja en claro cómo Dios ha tratado al pecado. Por eso te digo, no es algo mínimo, no es algo que debas minimizar ni tener convivencia con o tolerar en algún sentido en tu vida, pues ha sido tratado con dureza. En la Biblia tenemos innumerables ejemplos sobre el costo del pecado, del vivir separados de Dios. Y finalmente en el Nuevo Testamento vemos a nuestro Señor herido, molido a causa de nuestras faltas. Y esto nos permite concientizarnos de la aberración tan grande que constituye para Dios el pecado del hombre. Ahora, si tú y yo no permanecemos conscientes de la magnitud de aquello de lo cual Dios nos salvó, entonces no vamos a poder profundizar con tal fuerza y con tal magnitud el acto tan grande de amor que hay, de poder y de implicación espiritual en la resurrección de nuestro Señor Jesús. Por eso entro de lleno a esta parte primero. ¿Por qué? Porque es necesario que sepamos de qué hemos sido librados. No fuimos librados de un peligro pequeño, no fuimos librados de un detalle, no fuimos librados de algo que alguien más podría librarnos o que tú mismo podrías corregir. Fuimos librados de una sentencia de muerte, de una muerte brutal que fue cargada por amor a ti y a mí por parte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero hacerte notar 3 cosas bien rápidas acerca del pecado para que precisamente reflexionemos sobre la magnitud del mismo y nos adentremos con pasión a la parte de la resurrección. Fíjate, 3 aspectos muy rápidos, muy breves acerca del pecado, por los cuales quiero que te los lleves bien presentes para que todo el tiempo estés consciente de que es algo grande, es algo que afecta nuestras vidas en todo sentido. El primero, el pecado siempre te va a llevar más lejos y más profundo de lo que tienes planeado ir.
Esa es su naturaleza. La naturaleza del pecado es progresiva. Recordando, por ejemplo, como te decía en la Escritura, tenemos varias situaciones que nos muestra las causas, las consecuencias del pecado. Recordemos al rey David. El rey David lo vemos, un hombre conforme al corazón de Dios, que ocupa el trono de Israel, que se pone al frente de Israel de una manera asombrosa. Dios lo escoge de lo último de sus hermanos, lo unge, lo selecciona como rey de Israel. Posteriormente vemos que Saúl lo persigue, Dios lo guarda, él se mantiene firme, se mantiene fiel, es bueno, Dios honra esto y viene a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Pero nos va enseñando Samuel, nos va enseñando el libro de Samuel, que un día David, ya siendo rey, lo primero que nos habla la Escritura es que él está descansando en su palacio. Incluso nos hace ver la Escritura que se levantó tarde, ¿no? Se levantó tarde, cómodo, tranquilo, mientras su pueblo estaba en guerra. Recordemos que Israel había pedido un rey que saliera con ellos a la guerra, y entonces incluso la Escritura acota en el tiempo en el que los reyes salían con el pueblo a la guerra. Pero ahí no estaba David. Y ahí comienza y se desencadena algo que te decía, una parte, la primer parte de lo que hace el pecado en nuestras vidas. Te va a llevar más lejos de lo que pretendías. Así fue con David. Tú puedes ver que al no cumplir su deber como rey, al no estar en el lugar en el que tenía que estar, se encuentra de frente con la tentación, mira a una mujer, la codicia en su corazón, la manda a llamar, tiene relaciones sexuales con ella, y al hacer esto, ella queda embarazada, y entonces David comienza a temer por el escándalo que sería, pues era una mujer que pertenecía a otro hombre, a Urías. Y entonces vemos que David siempre desde el inicio no dijo, esto me va a llevar lejísimos. Para él solo fue, ahí está y puedo tomarlo cómodamente. Siempre el pecado te va a llevar más lejos. David pensó en fornicar y terminó siendo el autor intelectual de un homicidio, y con ello trajo destrucción para su reinado y para su familia. Y es impresionante detenernos en esa parte, porque no podemos seguir minimizando el pecado. Si te decía y te repetía Isaías, molido por nuestros pecados. No es algo, no es un detalle, no es algo con lo que ya tengamos incluso que callar en los púlpitos o en las iglesias. No hables de pecado porque se me van a ofender y se van a salir por la puerta. No, al contrario, es algo importante, es algo que debemos concientizarnos. Todo el tiempo nos ha librado de una sentencia de muerte. Entonces te decía, David, vemos esa particularidad. Si tú y yo no estamos en el lugar en el que Dios nos quiere, en el lugar en el que tenemos que estar, entonces nos encontraremos de cara a la tentación y caeremos en tentación, y se consumará el pecado, y el pecado nos llevará muy lejos. Pregúntate desde este momento, ¿estoy en el lugar que Dios quiere? A los que están mirando la transmisión en vivo, ¿estás en el lugar que Dios quiere que estés? ¿O nos haces falta en el auditorio? ¿Estás levantándote ya como David? ¿No? El mundo está en guerra, ahí se libra una guerra en todo el tiempo contra el reino de las tinieblas, y quizás te estás levantando tarde y dices, ay, ya empezó el servicio, o sea, voy a desayunar en lo que está la alabanza. Regresemos al lugar que Dios nos quiere, y a partir de ahí llevemos a cabo nuestras funciones. Segunda cosa que quiero que recuerdes, y para concientizarnos sobre la magnitud del pecado: el pecado va a detenerte y va a desviarte lejos del buen propósito de Dios sobre tu vida. Dios tiene planes maravillosos sobre tu vida. Dios quiere bendición para ti, para tu familia, para tus generaciones, para tus hijos, para la iglesia, en el lugar en el que estás, en la sociedad en la que te encuentras, en el conjunto vecinal en el que estás. Pero el pecado va a detenerte y desviarte de ese propósito. Vas a pensar que puedes hacer algo y dejarlo cuando tú quieras. Dices, no pasa nada. Sí, la estoy regando, pero
Un poquito más de tiempo ya, le voy a detener. Pero no, es un engaño. Mientras tú piensas que serás el jefe o el que está a cargo del pecado, de lo que está desviándote en ese sentido, no eres el jefe, eres su siervo. El pecado viene a ser señor del hombre, no viene a ser algo que pueda el hombre contener o dominar en ese sentido, sino viene a tener el control, te someterá y te convertirá en un esclavo, deteniéndote más allá del tiempo que pensabas esperar. Dice Primera de Pedro 3:9 que fuimos llamados para heredar bendición. Dice la Escritura que ese es nuestro llamado, para eso tú y yo fuimos llamados para heredar bendición. Pero el pecado te detendrá con el fin de no disfrutar o experimentar la bendición de Dios en cualquier área de tu vida. Fíjate el costo tan grande y la implicación que tiene en nuestras vidas. Y recuerda, estamos concientizándonos de esta parte para entender y profundizar en la bendición y el acto hermoso, grande y poderoso de la resurrección. Tercer cosa que quiero que te lleves para concientizarte acerca del pecado. El pecado siempre va a tener un costo. Siempre va a tener una paga. El pecado siempre tendrá consecuencias grandes y naturalmente te va a costar más de lo que querías o estabas dispuesto a pagar. Recordando otra vez a David, el rey David vivió grandes consecuencias, lo podrás encontrar a partir del capítulo 11 de Segunda de Samuel. Y rápidamente veamos las consecuencias, que algo que él pudo incluso justificar diciendo: pues soy el rey, puedo tomar la mujer que yo quiera. ¿Quién me negaría algo? Dice la Escritura, David vivió grandes consecuencias y vemos, primeramente, muere su hijo, muere el hijo que engendra con esta mujer después de tomarla por esposa, y él le ruega al Señor y muere ese hijo. Después la inmoralidad marca a su familia. Uno de sus hijos viola a su propia hermana y vemos que esa misma tragedia, ese mismo incesto, esa misma inmoralidad lleva a que su hijo Absalón, otro de sus hijos, asesine a su propio hermano por causa de esto que había sucedido, en venganza de esa violación. También vemos que su hijo Absalón le quita el trono a David. Y David es llevado por un desierto, va con una parte del pueblo que ahí lo va siguiendo, va en angustia, en lamento, va huyendo y huyendo de su propio hijo, es insultado, incluso es hasta golpeado al estar huyendo. Finalmente su hijo Absalón toma y se acuesta con todas sus mujeres, con las mujeres de su padre, y lo hace de una forma pública con la intención de dejar en claro que David no tiene y ya no tendría o no tiene más poder o influencia en el reinado. Finalmente vemos que su hijo Absalón tiene una muerte violenta. Y lo que nos deja claro en esta historia es que David no volvió a ser igual desde aquel día que pecó. Vemos a David librar la muerte física. Dice la Escritura que Dios lo libra por su misericordia, pero vive grandes consecuencias del pecado y a un costo muy alto. Así que es evidente hasta aquí que el pecado no es cualquier cosa, ¿cierto? El pecado trae grandes consecuencias, un costo muy alto, y como hace un momento lo decía Eduardo, la paga del pecado es muerte. Así que en este sentido, ahora entremos a la parte que te decía de exaltar nuestro corazón, pues Jesús, en un profundo amor por ti y por mí, decide pagar nuestra deuda, justificándonos y tomando nuestro lugar en la muerte. Por ello dice Isaías que el costo de nuestra paz fue sobre él. Wow. Él teniendo que morir por nosotros, pero venciendo a la muerte y resucitando al tercer día. Y es aquí donde debemos ver que a ti y a mí, entonces ya no nos define el pecado.
a ti y a mí, a la iglesia de Cristo, a todos aquellos que han puesto su confianza en Él, nos define la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No nos define el pecado, sino nos define su resurrección. Y ahora quiero hacerte notar tres cosas, así como te decía, para concientizarnos de pecado, quiero hacerte notar tres cosas para concientizarte sobre la implicación de la resurrección de nuestro Señor. El primero de ellos, el hecho de que nuestro Señor Jesús haya resucitado de la muerte, es que trajo para ti y para mí vida a través de su justificación y el pago de nuestra pena. Pero no en un hecho del pasado que solo tenga que anotarse en el calendario y conmemorarse una vez al año, sino es un acto plenamente vigente al día de hoy para ti y para mí, todos los días y de continuo. Juan 20 nos narra el acto de la resurrección, nos narra lo que está sucediendo cuando los apóstoles ven esa escena que te decía tan terrible, ver morir a su maestro, ver morir al Salvador, la manera en la que fue torturado, la forma en la cual se dan las cosas, y ellos desconsolados, viene enseñándonos la Escritura. Y quiero que en Juan 20 sigas la lectura, si puedes hacerlo ahí en tu lugar, si no, escucha lo que dice la Escritura. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras de él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Pero aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Trajo vida en la resurrección, pero date cuenta de algo: puede ser que tú y yo lo estemos ignorando o minimizando. Así como hemos minimizado el pecado, puede ser que este acto tan maravilloso y poderoso contra el pecado lo estemos minimizando. Puede ser que incluso tú estés dando vueltas de la misma forma en la que estaban los discípulos, dando vueltas de aquí para allá, viendo el desastre o el panorama de muerte que ha dejado el pecado sobre tu vida, lamentándote incluso constantemente por cosas del pasado, haciéndote sin fines de preguntas, e incluso diciendo: pues ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús en esto? Sin entender la implicación del triunfo de Jesús sobre la muerte. El apóstol Pablo explica perfectamente dónde está Jesús frente a ese panorama desalentador. Dice Romanos 8 en el versículo 33: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Wow! ¡Qué implicación! Tú y yo debemos entender esta implicación de victoria frente a cualquier panorama desalentador y de muerte que se nos presente. El que sea, el escenario que tengas que vivir y en el cual llegues corriendo y digas: estoy queriendo buscar a Jesús y solo veo muerte, veo un desorden, no está. La realidad es que tienes que centrarte en que por su resurrección ha traído vida, y por tal vida has sido tú justificado, y siendo el mismo Jesús que está a favor tuyo hoy, intercediendo por ti.
Así que hay tanto que festejar en ese momento, porque siendo conscientes de la magnitud de tu pecado y de mi pecado, podemos sabernos justificados, llenos de vida, sin una sentencia de muerte, y también no solo en un hecho histórico, sino en algo vigente para el día de hoy, para ti y para mí. Algo en el cual cuando se nos presente un panorama desalentador o de muerte, no tendrás que llegar corriendo y decir qué está pasando, como los discípulos, porque decía que no habían entendido la escritura, sino llegar y decir: bien, yo sé que Jesús resucitó, venció la muerte, está sentado a la diestra de Dios, y ¿qué crees? Está a favor mío, está de favor mío, intercede por mí constantemente. Vamos a la segunda cuestión que quiero presentarte para que seas consciente de resurrección. Iglesia, no es el tiempo para lamentarte por tu condición, sino más bien es el tiempo para alentarte por medio de la grandeza de un Dios vivo. Juan 20 continúa enseñándonos acerca de la resurrección y dice en el versículo 11, lee conmigo: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Fíjate esta escena tan impresionante. María, después de ese descontrol, no sabe qué hacer, va y les dice a los discípulos: se llevaron al Señor, pero decide quedarse ahí y está lamentándose y está llorando y se queda junto al sepulcro, y en su lamento busca a Jesús como alguien muerto. Está ahí lamentándose y está diciendo: yo quiero el cuerpo. Quiero llorar, quiero hacer lo que, perfumarlo, estaba buscando muerte. María estaba buscando muerte, pero y por causa de ese lamento, por causa de esa opresión en su corazón, se encontraba impedida para ver la maravilla de la resurrección de Jesús resucitado. ¿Cuál es tu caso entonces? A lo mejor tanto te has lamentado de lo que está ocurriendo en tu vida, y en ese lamento no te permite ver la grandeza de la resurrección de Jesús y la victoria de Él sobre el pecado. Lo mismo puede suceder en nuestras vidas cuando hay cosas que nos tienen esclavizados, áreas de carácter que nos frustran porque no cambian, envueltas entre nuestras luchas, entre nuestras dudas, entre nuestros temores constantes. Puede venir ese panorama de estar ahí sentados lamentándonos y lamentándonos, al grado que nos impide descansar en la grandeza y el poder de la resurrección de nuestro Salvador. Tú y yo debemos empezar a ver la vida en cada circunstancia desalentadora o que se me presente un panorama de muerte. Debemos empezarlo a ver en la victoria que Jesús ha traído a través de su resurrección. Es decir, por eso incluso cantamos: has cambiado mi lamento en baile, ¿no? Cambiar ese lamento por fiesta, porque decir: ha vencido a la muerte. ¿Acaso no vencerá tus luchas? ¿Acaso no vencerá intercediendo por ti? ¿No vencerá esos problemas en los que te encuentras, esos temores, esos miedos, esos panoramas en los que dices: ya no hay nada que hacer? ¿Acaso aquel que ha vencido a la muerte no lo hará? Por supuesto que sí.
Jesús quiere que veamos su presencia en medio de toda circunstancia. Vemos como María Magdalena no podía ver a Jesús, lo confunde con el que cuidaba ahí las tumbas, habla con él, está impedida para ver el asombro de Jesús resucitado. Y quizá a ti y a mí nos esté pasando lo mismo hoy. Pero hoy, así como a María en la confusión y en su lamento, a ti, iglesia, a ti y a mí, Jesús está de frente a nosotros y nos está llamando por nuestro nombre. Y te está diciendo con esa voz, una voz poderosa de resurrección, está diciendo: ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Ahí en tu lugar Jesús te está diciendo: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿A quién estás buscando? Te está hablando por tu nombre, y con esas dos sencillas frases está infundiendo esperanza, paz y confianza, pues Él ha vencido a la muerte, ha traído vida y libertad plena. Qué maravilla de implicación en la resurrección. Así atesorémosla tú y yo. De esa forma celebrémosla continuamente, no solo un día. Todos los días levántate y recuerda esas palabras. Si estás desesperado, si estás lamentándote por las circunstancias, si estás viendo un panorama de muerte, quédate ahí y ve a Jesús de frente, que no te impida el lamento, el ver lo asombroso de que te diga: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Estoy sentado a la diestra de Dios intercediendo por ti. Entonces vamos adelante. Tercera y última cosa que quiero decirte para hacerte consciente sobre la resurrección y sobre la bendición de vivir bajo este precepto. Dice la Escritura en Juan 20, nos sigue narrando. El tercer punto que quiero hacerte para concientizarte es: siempre es hora de hablar de resurrección. Salir a las calles, salir con tu familia, salir con cualquier persona y decir: lo he visto. Dice Juan 20, el versículo 17, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¡Wow! María, una vez que dice Rabón y maestro, y recibe una instrucción, lo primero que ella quiere hacer es tocarlo, y él le dice no, y le da una instrucción. Le está diciendo: no se trata de ti y de consolarte para ti, se trata de la humanidad entera. Y lo manda y le dice: ve y diles que me has visto. Y María Magdalena, supongo que sale llena de amor, llena de alegría, y va y les cuenta a todos. Iglesia, hemos sido llamados cada día a vivir una nueva experiencia con el Señor y no quedarnos detenidos en el ayer. Jesús ni siquiera se centró en darle explicaciones de absolutamente nada. No le dijo: he resucitado, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Cómo te sientes? Simplemente nuestro Señor Jesús la encausa el sentido correcto. Ve y diles. Experimentar la resurrección de Jesucristo es seguirle, viviendo sus palabras y llevando a cabo sus mandamientos. A través de eso, ir diciendo: lo he visto, le conozco, mis ojos lo han visto, mi vida lo ha experimentado. Es permitir que su voluntad sea la guía para todo aspecto de nuestra vida, y por tanto ese pecado y la magnitud del pecado en tu vida no formando más parte de tu vida, sino formando parte de tu vida la resurrección de Cristo. Frente al panorama desalentador de muerte de nuestra sociedad,
Por causa del pecado, tú y yo somos llamados a anunciar vida y resurrección. Resurrección, no todo está acabado. Frente a esos panoramas desalentadores sobre salud, frente a panoramas críticos en relaciones familiares, en matrimonio, en economía, en generaciones apartadas de Dios, tu función es anunciar vida. Es un panorama, entras y es como una tumba. Pero ¿qué crees? Conocemos a aquel que ha vencido la tumba. Así que vayamos este año de la acción y digamos al mundo que está desconsolado, lamentándose, digámosle: he visto al Señor. No busquemos solo a Jesús para nosotros mismos, sino unámonos a su misión, salgamos con una misión de amor, compartiendo todo el evangelio con la humanidad que se está lamentando y que está viviendo las consecuencias del pecado. Vayamos tú y yo y digamos: he visto al Señor, y todo aquel que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Quiero concluir con esto. Si nos ayuda tomando su lugar el equipo de alabanza. La resurrección no es un hecho en la historia que deba minimizarse a una simple tradición. Es el acto más grande, poderoso, asombroso que Dios tiene para nosotros. La resurrección te define, el pecado no. La resurrección te define hoy y te obliga ¿a qué? Primero, a no ignorar ni minimizar el pecado, sino a ser consciente de su implicación al ver a nuestro Señor Jesucristo herido, molido, flagelado, decir: el pecado, esta es la paga del pecado, es muerte. No hay nada amigable en el pecado. Que el mundo no te engañe con placeres, que las nuevas filosofías, doctrinas hedonistas que te dicen: ve por ti y solo tú y nada más que tú, que no te engañen y que no nublen la visión. El pecado es peligroso y trae muerte, y al único lugar al que quiere conducirte es al peor. Si eres salvo y hay pecado, el pecado está arrastrándote al peor de los finales posibles, arruinando tu testimonio, tu familia, tu vida y llenándote de consecuencias y tragedias. Si no eres salvo, el pecado quiere llevarte a las últimas consecuencias, quiere condenarte al infierno por toda la eternidad. Así de simple. Por ello necesitas ser justificado. Por ello necesitas emprender un nuevo comienzo de la mano de Cristo. El poder y la implicación de la resurrección de Cristo es para ambos. Tanto para el salvo que ha pecado, tanto como el que no conoce y ha vivido en pecado. El poder y la implicación de la resurrección de Cristo es para ambos. Es un regalo del cual tú y yo podemos abrazarnos y en el cual podemos vivir con esperanza, sabiendo que Jesús está a nuestro favor, siendo parte ahora de un proceso renovador que no nos deja en un panorama desalentador, sino al contrario, nos alienta a través de la resurrección y confianza en un Dios vivo. Y que nos lleva finalmente y nos obliga a salir a cualquier panorama que enfrentemos. Si el que viene es peor que este, ahí estaremos tú y yo y saldremos corriendo de la tumba y diremos: lo he visto. Lo he visto, mis ojos lo ven. Iglesia, ¿puedes decir que lo has visto? ¿Alguna vez Dios te ha sanado? ¿Alguna vez ha respondido tu oración? ¿Alguna vez a eso que veías muerto le ha dado vida? Claro que sí, tus ojos lo han visto. Así que dejemos el lamento, dejemos el pecado y vayamos hacia adelante este año de la acción, gritando por todos lados: lo he visto, mis ojos lo conocen, me ha justificado. No soy mejor que tú, sino he tomado la decisión de poner mi confianza en el mejor. Ponte de pie y vamos a orar. Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra,
Ningún lugar puede contenerte. Y tú has elegido a tu iglesia, tú has elegido a los hombres para habitar entre ellos a través de tu Espíritu. Gracias. Gracias, oh Dios. Gracias, Jesús, por el sacrificio en la cruz. Aquí está tu iglesia. Aquí estamos levantando nuestras manos y honrándote, diciendo gracias porque ocupaste mi lugar. Gracias porque me libraste de una sentencia de muerte. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias. Dile, iglesia, gracias. 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 Nos has librado. La paga del pecado es muerte y tú la has tomado por amor a nosotros, solamente por un acto de amor. No hicimos nada para agradarte. Solo en un acto de amor tú diste tu vida por nosotros. Pero no nos lamentamos solo en el hecho de tu muerte, sino y celebramos tu resurrección. Gloria a ti, oh Cordero. Gloria a ti, pues has vencido a la muerte por el poder de Dios. Te damos gloria a ti. Así que, oh Dios, en tu nombre y en tu autoridad, yo bendigo a tu iglesia y hablo libertad de sus cárceles. Hablo libertad de cárceles y de cautividad en el pensamiento, en los hábitos, en las relaciones familiares. Hablo libertad, la misma libertad que diste al dejar esa tumba. La misma libertad sobre sus vidas. Les bendigo, Señor. Y hoy, por medio de tu Espíritu, te ruego que a cada uno aquí presente le lleves y que pueda decir con certeza: mis ojos lo han visto. Mis ojos lo han visto. Mis ojos lo han visto. Te honramos, te celebramos y celebramos tu resurrección. A Cristo Jesús sea la gloria. Amén y amén. Iglesia, es una bendición. Continuemos celebrando a nuestro Dios.